¿Alguna vez has sentido que el tiempo juega contigo? Que cada segundo tiene un peso diferente según donde te encuentres. En uno de mis tantos viajes por México, escuché una historia que me dejó con los pelos de punta. Me la contó un hombre en una cafetería en el corazón de Guanajuato. Un lugar lleno de misterios y leyendas. Lo que vas a escuchar ahora es un relato tan extraño y tan perturbador que me cuesta creerlo. Pero la forma en que lo contó, los detalles, parecen tan real. Te invito a sumergirte en esta historia, donde el tiempo y la realidad se entrelazan de formas inquietantes. A esta historia la llamo El eco de los tiempos. Álvaro, un arqueólogo de 42 años, dedicaba su vida a desenterrar los secretos del pasado. Su última expedición lo llevó a un sitio remoto arqueológico en la Sierra Tarahumara, un lugar envuelto en misterio y leyendas antiguas. Durante semanas, Álvaro y su equipo excavaron meticulosamente, descubriendo artefactos y estructuras que sugerían una civilización desconocida. Pero fue un hallazgo en particular lo que cambiaría su vida para siempre. Un artefacto metálico con inscripciones que parecían desafiar el entendimiento. Una noche, mientras analizaba el artefacto en su tienda de campaña, Álvaro notó que las inscripciones emitían un leve brillo azul. Fascinado, pasó horas tratando de descifrar su significado. De repente, una luz cegadora lo envolvió, y en un parpadeo, Álvaro se encontró en un lugar diferente, en un tiempo diferente. Despertó en una versión alterada del campamento, con estructuras modernas y personas desconocidas. Al principio pensó que era un sueño, pero la nitidez de los detalles y la familiaridad de su entorno le dijeron que era algo más. Pronto descubrió que había viajado al futuro, a un tiempo donde su expedición había sido olvidada y el sitio arqueológico había sido transformado en un moderno centro de investigación. Álvaro se dio cuenta de que el artefacto tenía la capacidad de manipular el tiempo. Al principio fue cauteloso, pero la curiosidad y la necesidad de entender más lo llevaron a experimentar con él. Cada vez que usaba el artefacto, viajaba a diferentes momentos en el tiempo, viendo el futuro y el pasado de una manera que pocos podrían imaginar. Sin embargo, en cada viaje, las líneas entre las realidades se volvían más borrosas y peligrosas. Después de su primer viaje al futuro, donde descubrió un moderno centro de investigación en el sitio arqueológico, Álvaro no pudo resistir la tentación de explorar más. Una noche, con el artefacto en la mano, pensó en uno de los momentos históricos más relevantes de México, y en un destello de luz se encontró en el México de 1521. En medio de la caída de Tenochtitlan, vio el caos, la desesperación y la destrucción. Observó cómo los soldados españoles y sus aliados indígenas conquistaban la ciudad, una escena que había leído en los libros, pero que ahora vivía en carne propia. De vuelta en su tiempo, Álvaro se sintió cambiado, como si llevara consigo una sombra del pasado. Sin embargo, la fascinación por el artefacto solo creció. Decidió viajar al año 2100, un futuro lleno de avances tecnológicos inimaginables. Vio ciudades flotantes, inteligencia artificial que gobernaba aspectos de la vida cotidiana, y en un mundo donde la humanidad había colonizado otros planetas. Pero también vio algo inquietante, una sociedad dividida, donde la tecnología había exacerbado las desigualdades y creado nuevas formas de control y opresión. En cada viaje, Álvaro notaba cambios sutiles en su presente, objetos que no recordaba haber visto antes, personas que actuaban de manera diferente, como si cada viaje alterara pequeños detalles de su realidad. Decidió hacer un último viaje, uno que lo llevaría a su propia infancia. Quería ver a su madre fallecida cuando él era joven. Se encontró en su hogar de la infancia, viendo a su madre cocinar mientras él, un niño pequeño, jugaba en el suelo. A medida que pasaba más tiempo en esta realidad, Álvaro empezó a sentir una extraña conexión con ellos, pero las sombras del tiempo no lo dejarían en paz. Comenzaron a aparecer figuras obscuras, entidades que parecían observarlo desde los rincones oscuros de la casa. Una noche, mientras dormía, Álvaro tuvo una visión aterradora. Clara y los niños estaban siendo consumidos por las sombras, su existencia desvaneciéndose en un mar de obscuridad. Álvaro comprendió con horror que esas sombras eran manifestaciones de las rupturas en el tejido del tiempo. Eran ecos de realidades alternas que nunca debieron cruzarse. Fragmentos de su propia mente que resistían a aceptar una versión de la realidad donde Clara y los niños existían. Ellos eran productos de sus deseos y temores más profundos, proyecciones de un futuro alternativo que su mente había creado para llenar un vacío en su vida. Al enfrentarse a la verdad, se dio cuenta de que cada intento de usar el artefacto para salvarlo solo debilitaba aún más las barreras entre las realidades, haciendo que las sombras se volvieran más persistentes y agresivas. El tiempo mismo parecía rebelarse en contra de él, deshaciendo cualquier intento de alterar el curso natural de los eventos. Desesperado por salvarlos, Álvaro trató de utilizar el artefacto para retroceder en el tiempo y evitar la tragedia, pero cada intento solo empeoraba la situación. Las sombras, al ser parte de realidades fragmentadas, se alimentaban de sus intentos de manipular el tiempo, volviéndose más fuertes y más presentes.
realidades. La lucha contra estas entidades era una lucha contra su propia mente y las consecuencias de sus acciones. Y cada vez que usaba el artefacto, las fracturas en el tiempo se profundizaban, llevando a Clara y a los niños más cerca del mar de oscuridad que significaba su inexistencia. Finalmente, en un momento de desesperación, decidió romper el artefacto, esperando que eso pusiera fin a su tormento. Al hacerlo, una explosión de luz y oscuridad lo envolvió. Álvaro despertó en la misma tienda de campaña donde todo había comenzado, con el artefacto destruido a sus pies. Pero algo había cambiado. Al salir, descubrió que el campamento estaba desierto, como si todos hubieran desaparecido. Las ruinas antiguas ahora estaban cubiertas de vegetación, como si hubieran sido abandonadas hace mucho tiempo. Álvaro comenzó a caminar, intentando encontrar alguna señal de vida, pero lo único que encontró fueron ecos de su propia voz, resonando en el vacío. Se dio cuenta de que había quedado atrapado entre las realidades, en un limbo temporal donde estaba condenado a vagar solo, con el peso de sus acciones y las sombras del tiempo siempre acechándolo. Fue su asistente, un joven arqueólogo llamado Luis, quien encontró las notas de Álvaro en el campamento abandonado. Al revisar los documentos y el diario de Álvaro, Luis descubrió la existencia del artefacto y las menciones de los viajes en el tiempo. Al profundizar en las investigaciones, Luis comenzó a percibir los mismos ecos que Álvaro había descrito, susurros de una presencia atrapada entre las realidades. Con el tiempo y con la ayuda de otros investigadores, Luis comprendió que Álvaro había quedado atrapado en ese limbo temporal. Los ecos de su voz y las distorsiones en la realidad fueron prueba suficiente para concluir que Álvaro nunca logró escapar. Eventualmente, el desgaste físico y mental de estar atrapado en esa realidad intermedia lo llevó a su muerte, una existencia disuelta en las sombras del tiempo, con su historia contada como una advertencia de los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Esta historia la llamo el eco de los tiempos. A veces, los secretos del pasado y las maravillas del futuro pueden convertirse en nuestras peores pesadillas. Si te gustó, comparte esta historia, suscríbete a nuestro canal y prepárate para más relatos que pondrán a prueba tu valor. Y por supuesto, que tengas buenas noches. Si el sonido de tu puerta no te deja sin dormir.